Buen día, hermanos. Yo les doy la bienvenida a este tiempo que vamos a compartir hoy, alabando al Señor, escuchando aquello que tiene para decirnos. Pero además es un día muy especial porque hoy vamos a compartir el pan y el vino, como lo hacemos todos los meses. Vamos a tener la Santa Cena. Y yo quería compartir algo de la Biblia que en este tiempo nos ayuda y nos levanta, sobre todo a nosotros que creemos y confiamos en nuestro Padre Celestial. El Salmo 100, precioso Salmo, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su pueblo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso pasaje que nos invita en esta mañana a entrar en el lugar altísimo para adorar a nuestro Padre, para escuchar aquello que tiene preparado para nosotros hoy y que ansiosos esperamos todos los domingos. Por eso hoy vamos a compartir este tiempo, pero con una fiesta muy particular y especial que tenemos todos los meses, que es compartir el pan y el vino. Te bendigo, hermano. Te doy la bienvenida a este tiempo que vamos a compartir juntos. Y piensa solamente en Dios, en el amor de Dios. Dios te ama. Siempre te ama y te va a amar siempre. Vamos a entrar en este tiempo de alabar al Señor y escuchar su palabra y compartir el pan y el vino todos juntos. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Dios los bendiga y espero que sea una fiesta como siempre para todos nosotros. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, y cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe
mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio. Sin cesar llevaré a las naciones el mensaje de salvación de Cristo, la historia sublime, historia de redención, historia de redención. Cantaré a las naciones las canciones de paz y amor, un himno de amor bello y santo que salva al pecador, que salva al pecador, que disipa las nieblas todas, pues sin parte divina luz, el reino santo así vendrá de nuestro Señor Jesús, que disipa las nieblas todas, pues sin parte divina luz, el reino santo así vendrá de nuestro Señor Jesús. Llevaré a las naciones la divina nueva de paz, que Dios les ofrece la vida, eterno y feliz solaz, eterno y feliz solaz. De Jesús hablaré a las naciones, del poder que me redimió, poder tan grandioso y divino que mi alma regeneró, que mi alma regeneró, que disipa las nieblas todas, pues sin parte divina luz, el reino santo así vendrá de nuestro Señor Jesús, que disipa las nieblas todas, pues sin parte divina luz, el reino santo así vendrá de nuestro Señor Jesús. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que todos bien, que Dios los bendiga y los llene de su presencia. En este tiempo de ofrendas y diezmos quiero compartir con ustedes unos versículos que están en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en los versículos 1 y 2, y dicen así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como cuando éramos niños queríamos copiar y queríamos imitar a nuestros padres, aún con los trabajos que ellos tenían, y queríamos el día de mañana ser como ellos, lo veíamos como nuestros héroes. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a Jesucristo. Él dio la vida por nosotros, se entregó como una ofrenda y nos mostró el camino a seguir. Iglesia, vamos a orar para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y nos permita ver y obrar y obedecer a este tiempo de ofrenda, dándole lo mejor y entregando nuestra vida y nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos estás mostrando el camino a seguir. Te entregaste como una ofrenda por amor, una ofrenda que destiló un perfume agradable, y queremos en este tiempo darte los diezmos y las ofrendas para la extensión de tu reino, para que tus propósitos se cumplan sobre la tierra. Papá, ayúdanos también a nosotros mismos a entregarte como una ofrenda a nuestras vidas, cada área de nuestra vida, para que podamos ser una ofrenda para el que está necesitado, para que podamos ser oídos para escuchar, que podamos ser un alimento para el que tiene hambre,
para que pueda saciarse de tu verdad. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo en esta mañana para poder darte con excelencia lo que te mereces, porque vemos en tu palabra que tú lo diste todo por nosotros, para hacernos libres del pecado y de la esclavitud eterna y darnos vida eterna. Señor, estamos agradecidos en esta mañana y como iglesia te clamamos y te entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Te entregamos estos diezmos y estas ofrendas. Haz tu voluntad con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Que tengan una hermosa mañana. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el
Este domingo comenzamos una nueva serie titulada Mejores en la Evangelización. Y daremos lectura a dos pasajes, uno que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 10, que dice: «Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones». El segundo texto se encuentra también en Marcos, pero capítulo 16, verso 15. «Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Quiero comenzar este tema con un ejemplo. En la década del 80 me invitaron para que tenga un mensaje evangelístico al aire libre en un parque en la ciudad de Valencia, en España. Fuimos con un grupo de familias a pasar el día libre en un parque. Durante la tarde armaron un equipo de sonido con un micrófono y me pidieron que hablara a la gente que se encontraba en el lugar. Después de predicar, se acercó un matrimonio manifestando interés. Podía ver su mirada llena de esperanza por lo que Dios podía hacer en sus vidas. Y nos pidieron que les hablásemos más para ayudarle en sus primeros pasos en la vida cristiana. Quise ponerlos en contacto con el pastor de la iglesia. Así que los llamé para que comiencen a conversar, para que les invite a las reuniones o comience un estudio de la Biblia en su casa. Pero para mi sorpresa, el pastor, en lugar de hablarles de la fe en Jesucristo, de hablarles del amor de Dios y de la nueva vida que Cristo nos da, comenzó a marcar las diferencias con la Iglesia Católica. Lo primero que hizo fue hablar en contra de la veneración de los santos, la Virgen María, del Papa y otras cosas más. Y mientras hablaba, comencé a notar que la luz que había visto en los ojos de esta pareja se fue apagando. Y allí comprendí que esa pareja seguiría perdida por una simple razón. No los estaban evangelizando. El pastor de esa iglesia era un buen pastor, a quien llegué a apreciar mucho. Era un pastor que anhelaba que muchos sean salvos. Quería ganar a la gente para Cristo. Quería que su iglesia creciera, pero nunca le enseñaron qué hacer, cómo evangelizar. Por lo tanto, nunca aprendió cómo hacerlo. Como la mayoría de su generación, confundieron la apología, la confrontación, la crítica a la iglesia establecida con la evangelización. Hablar en contra de los que otros creen o piensan no es evangelizar, porque evangelizar es dar buenas noticias, tal como Jesús definió cuando entró en una sinagoga y tomando el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, verso 1, comenzó leyendo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió a dar buenas nuevas, buenas noticias a los quebrantados». Y después de leer esa porción, Jesús dijo: «Hoy se ha cumplido esta palabra ante ustedes». Dar una buena noticia es evangelizar, porque las personas quebrantadas, quebradas por el dolor y el sufrimiento, las personas angustiadas por lo que le está ocurriendo, no necesitan oír quién tiene razón y quién está equivocado. Necesitan oír que Dios los ama. Necesitan oír que pueden ser perdonados,
que esas personas pueden ser sanadas, liberadas por el poder de Dios. Necesitan llenarse de esperanza y de fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la buena noticia de la palabra. Si no, no pueden creer. Y si no pueden creer, no pueden ser salvas. El propósito de la evangelización es generar la fe en los que escuchan. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, diría el apóstol San Pablo. La evangelización es como una inyección de vida para los que escuchan el evangelio. Para los que oyen y no creen, no pasa nada. Incluso suponen que es una locura, un desvarío. Pero en los que creen, algo extraordinario les sucede porque surge en ellos la vida de Dios. Si anhelamos ser mejores en la evangelización, debemos entender al menos dos cosas fundamentales. Y de estas dos cosas quisiera referirme en este día. En primer lugar, la evangelización debe ser una proclama. Es un anuncio de las buenas noticias, como se nos dice en Efesios capítulo 2, 17, y vino y anunció, proclamó las buenas nuevas de paz a vosotros, a ustedes que estabais lejos y a los que estaban cerca. A este anuncio se lo llama querigma. Querigma es proclamación. Y proclamar significa anunciar solemnemente el inicio de un nuevo reinado. Así que el querigma es un anuncio del inicio del reinado de Jesucristo para los que creen. Y se resume en pocas palabras en que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación. Subió al cielo y envió su Santo Espíritu y nuevamente regresará para resucitar a los muertos y transformar a los vivos para establecer su reinado eterno. Por eso llama a todos al arrepentimiento y a la conversión mediante la fe en Él. Evangelizar es, por lo tanto, proclamar a todos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelizar es decir como Jesús, hoy ha venido la salvación a tu casa. Evangelizar es decir lo mismo que le dijo el apóstol Pablo al guardia cárcel que lo tenía custodiado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La evangelización se puede resumir en una sola frase, como lo proclamó el apóstol Pablo al decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo escribió en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Por eso, al que proclama el Evangelio se lo llama predicador o proclamador de la buena noticia. En el sentido original, el predicador no era el que daba un discurso o una disertación para un público, sino el que hacía un anuncio solemne. El tono de voz del que anuncia o proclama es diferente al tono de voz del que da un discurso. También es diferente el tiempo que lleva una proclama al tiempo que lleva un discurso. Por ejemplo,
Cuando el apóstol Pablo quería enseñar algo o desarrollar un tema, entonces se tomaba todo el tiempo del mundo, como ocurrió cuando se encontraba en Troas. En Hechos capítulo 20, verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso. Lo dice su predicación. Alargó su discurso hasta la medianoche. Como podemos ver, Pablo no estaba predicando, no estaba proclamando, sino enseñando por medio de un largo discurso. La palabra discurso en griego es logos, que también se traduce por razonamiento, doctrina, un tema, una cuestión. Por lo tanto, Pablo no estaba predicando, sino exponiendo de manera ordenada un tema de enseñanza. En otras ocasiones discutía, es decir, dialogaba, razonaba y trataba de convencer a los que dudaban. Por ejemplo, en Hechos 19:8, Lucas dice: cuando Pablo estuvo en Éfeso, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo o razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Sin embargo, cuando debía evangelizar, entonces predicaba, es decir, proclamaba. El anuncio siempre es más breve y más directo que un discurso, o un sermón, o una disertación. Con el anuncio se quiere llamar la atención de los oyentes para que después de escucharlo tomen una decisión. El que anuncia que hay un incendio, por ejemplo, que estalló un fuego y se está quemando la casa, espera que la gente le crea y escape para salvar sus vidas. El que anuncia no se sale del tema ni habla mucho, no divaga ni anda con vueltas. Su mensaje es breve y directo porque es una proclamación. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Salgan! Eso es proclamar. Eso es predicar. La proclamación es lo que hizo Jesús en la fiesta, según Juan capítulo 7:37, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hizo Jesús? Estaba predicando. Fíjese qué breve mensaje. Y qué noticia hermosa. El que tiene sed, venga a mí y beba. Que tiene sed de significado, que ha perdido el propósito de su vida, que no sabe a dónde va. Qué buena noticia que Jesús le da la respuesta al alma sedienta. El que predica tiene un sentido de necesidad, como dijo Jesús, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. La predicación está motivada por la necesidad, por una compulsión interior, un anhelo ferviente, por una pasión, como lo expresó Pablo escribiendo a los Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué sentirme orgulloso o jactarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Me es impuesta necesidad. Si queremos ser mejores al evangelizar, debemos aprender a predicar de manera breve, clara, directa. Si hablamos mucho,
ya no estamos predicando, sino estamos dando un discurso. Y Jesús no nos manda a dar discursos. Él nos manda a predicar. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las personas del mundo. A proclamar, a anunciar las buenas noticias de salvación a todo el mundo. En segundo lugar, si vamos a ser mejores, debemos entender que la evangelización debe ser una demostración del poder del Evangelio. Nuevamente debemos volver a la particularidad de la evangelización expresada por la proclama, porque el contenido de ese anuncio, de esa proclamación, está cargado de poder, porque el Evangelio es poder. La buena noticia no es solamente una buena noticia, es una noticia potenciada por Dios, recargada por Dios. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando uno ve cómo las vidas son transformadas por esta proclama, se da cuenta que aquí hay mucho más que palabras. Hay mucho más que un discurso, un anuncio. Uno se da cuenta que se manifestó el poder del Evangelio para transformar, para vivificar, para salvar, para sanar. Porque cuando se habla del Evangelio, algunos pueden pensar que se trata de la descripción de los hechos que sucedieron durante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el Evangelio es mucho más que una historia. Otros pueden pensar que el Evangelio es una doctrina o principios religiosos que siguen los cristianos. Pero el Evangelio es mucho más que una doctrina. O también pueden pensar que el Evangelio es un axioma, es decir, algo que no necesita ser demostrado, pero que se acepta como cierto, pero es mucho más que un axioma o una proposición. Esto ocurre con todas las religiones del mundo, pero no con el Evangelio. Porque el Evangelio es muchísimo más que el relato de ciertos hechos o una enseñanza o una doctrina o una serie de postulados. El Evangelio es poder. Y no cualquier poder. Es poder de Dios. Como Pablo dijo, no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Evangelio tenga el poder de Dios significa que tiene la potestad, la autoridad y la competencia para salvar a todo aquel que cree, cosa que ninguna otra ideología, filosofía, religión y creencia puede lograr, porque todas carecen del poder que proviene de Dios. Por eso cuando evangelizamos, mediante la proclamación del Evangelio, algo extraordinario ocurre con las personas que reciben la palabra y la creen, porque viene sobre ella la presencia misma del Espíritu Santo y desaloja toda la oscuridad y las tinieblas y genera la vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a los cristianos de la ciudad de Tesalónica de qué forma les llegó el Evangelio, diciendo, él les recuerda el día que ellos aceptaron a Jesucristo y les dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y podíamos afirmar que si el Evangelio llega solamente con palabras, no es el verdadero Evangelio.
El Evangelio es poder. Y cuando llega con palabras y con poder, algo extraordinario ocurre en aquellos que creen. Así que cuando salgas a evangelizar, obedeciendo el mandato de Jesucristo, recuerda estas dos cosas. Primero, que debes hacerlo de manera breve, de manera clara y de manera directa, presentando a Jesucristo como único Salvador, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, diría el apóstol San Pedro. Solamente por Jesucristo podemos ser salvos. Porque en esto consiste la predicación o proclamación del Evangelio. En segundo lugar, debes recordar que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Lanza la palabra como el labrador que lanza su semilla sabiendo que el poder de la vida está en la semilla y a su tiempo brotará. Lanza la palabra del Evangelio sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio, porque es poder, hará su obra de transformación. Que así sea. Que Dios te bendiga. Lánzate en el nombre del Señor, anunciando el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él.
Qué hermoso es poder encontrarnos para esta celebración de la Santa Cena. La Iglesia recibió de Jesús dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena, en ese orden. Dijo Jesús en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En ese orden, primero la fe, luego el bautismo. El apóstol San Pablo agrega algo muy importante en su primera carta a los Corintios. En el capítulo 12, enseña que por el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo. Nos convertimos en miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Estamos unidos unos a otros y unidos a Cristo. Y él añade algo también muy importante en el capítulo 10, verso 16, y él dice: la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Él habla aquí de la Santa Cena, unidos a Cristo en su sangre y en su cuerpo. Pero hay algo más referente a la Santa Cena, y es que es también una acción de gracias. Los primeros cristianos le daban el nombre de Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias o dar gracias, porque hace alusión a que el Señor Jesús, en esa última cena con sus discípulos, Él tomó el pan, Él tomó la copa y dio gracias antes de compartirla con los suyos. Y ahora es la Iglesia la que da gracias por estos elementos antes de compartirlo. Hay una carta, un documento de fines del siglo I y principios del siglo II, cuyo nombre es la Didache, o Enseñanza de los Apóstoles. Forma parte de un grupo de escritores que los conocemos como el nombre de los padres apostólicos. Son aquellos apóstoles que quedaron a cargo de las iglesias a la muerte de los primeros apóstoles. Y si bien son documentos, cartas extrabíblicas, pero aportan mucha información acerca de cómo era la costumbre de las iglesias más de medio siglo después de la muerte y resurrección de Cristo. Y en un párrafo, hablando de la Santa Cena, la enseñanza de los apóstoles, esta Didache, dice así: que ninguno coma y beba de esta acción de gracias eucarística a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor. Estaba recordando un mensaje del pastor Alberto, o el mensaje del pastor Alberto desde el domingo anterior, donde él habla de algunas cosas que son exclusivas. Y hablando de la Santa Cena es exclusiva para aquellos que han creído, se bautizaron y forman parte de la comunión de la Iglesia. Así que si cumples con estos requisitos, yo te invito a que juntos compartamos hoy esta cena, esta acción de gracias. Pero antes de dar gracias por el pan, como hizo Jesús, yo sé que muchos ahora están unidos a esta reunión y creen en Jesús, han creído en Jesús, pero aún no han tomado la decisión de bautizarse. Y yo te animo a que lo hagas, que tomes esta decisión. Y que cuando volvamos a encontrarnos en las iglesias y haya una fecha de bautismo, puedas estar pasando por las aguas y entonces estar en condiciones de participar con tus hermanos de la cena del Señor, de la comunión, de la sangre, del cuerpo. Y anhelamos ese momento. Pero hoy recordamos lo que dijo Jesús ahí en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si todavía no has creído en Jesús,
Este es el tiempo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y hoy el pastor nos ha hablado de evangelización. Y allí hay un poder de Dios. Si recibes a Cristo en tu corazón, Él va a entrar en tu vida y la va a transformar. Así que yo te invito, antes de compartir el pan, de dar gracias, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas conmigo esta oración ahora. Padre Celestial, creo en Jesucristo. Creo que Él murió en mi lugar. Creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Lo recibo ahora a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Recibo la vida eterna, tu salvación. Gracias, Señor, porque ahora, por haber creído en Jesús, soy un hijo de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y ahora estás listo para pasar por las aguas del bautismo. Así que te esperamos. Cuando nos volvamos a encontrar en las iglesias, cuando pongamos fecha de bautismo, ahí vamos a encontrarnos. Y ahora yo les invito a dar gracias por el pan como hizo Jesús y a compartirlo. Vamos a dar gracias por este pan. Bendito sea, Señor. Gracias por este pan que está simbolizando el cuerpo de Jesús que fue partido por nosotros. Gracias, Señor, porque tú te llevaste todos nuestros pecados en la cruz. Fuiste molido por nosotros y el castigo de nuestra paz vino sobre Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias y bendecimos este pan y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús lo partió y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Luego oró Jesús por la copa, después de haber cenado, dice la Biblia, y Él dio gracias por la copa antes de compartirla, y vamos a hacer esto también nosotros. Señor, gracias por esta copa de vino que está simbolizando la sangre de Jesús, Señor, que fue vertida por nosotros. Esta es la copa de la redención. Fuimos comprados a precio de sangre y puestos en libertad. Gracias, Señor, porque no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta copa. En el nombre de Jesús. Amén. Dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Te invito a compartir. Qué hermoso tiempo de comunión. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos
Señor, gracias por este privilegio de participar, Señor, de la sangre y del cuerpo de Jesús. Gracias por formar parte de la comunión de tu iglesia, de tu cuerpo. Y Señor, yo te ruego ahora por cada uno de los que está formando parte de esta reunión, cada familia, cada hogar, tu bendición esté sobre cada uno, Señor, en este día. Bendice cada familia, Señor, que tu gracia, tu prosperidad, tu bendición les alcancen a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por formar parte de tu pueblo, de tu cuerpo, de tu iglesia. Bendícenos, Señor. La gloria es para ti. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus
tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia, y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama.